Bienvenidos al canal. Hoy os hablo desde la capital de Egipto, El Cairo, donde os voy a compartir mi experiencia en un viaje organizado que estamos haciendo, que es continuación del vídeo por el crucero del Nilo, y donde os voy a poner todas mis experiencias visitando esta gran ciudad. Así que nos vamos a descubrir El Cairo. Y comienza la aventura en la ciudad del Cairo, con casi 10 millones de habitantes y su área metropolitana, unos 22 millones dicen que tiene, es de las más pobladas del mundo. Y pues como veis se ha hecho de noche y nos toca ir a cenar directos. Lo primero que vamos a hacer es ir a un restaurante de cocina típica egipcia donde hacen un espectáculo, y lo mejor de todo que hay unas vistas increíbles de las pirámides. Y comienza el día por El Cairo, como estáis viendo, en las pirámides de Giza, una de las maravillas del mundo antiguo que me hacía un montón de ilusión de ver, y ahora os lo voy a mostrar para que disfrutéis la visita como yo. El egipcio piensa que el ser humano se compone en 5 elementos: cuerpo, ¿sí?, alma, nombre, sombra y otra cosa que se llama ba, que es el doble. Pues cuerpo, alma, nombre, sombra y doble. Doble como fantasma. Para unos días, unas semanas, pero volvería otra vez a encarnarse en el cuerpo. El problema que tiene el egipcio era el cuerpo mismo. ¿Cómo guardamos bien el cuerpo para ese momento? Por eso tenemos que hacer lo que llamamos hoy en día momificación. Y después de una breve explicación del guía que nos ha hecho en el autobús explicando toda la historia de la pirámide, pues estoy aquí tocando la más grande, que son 150 metros de altura y 230 por 230 de perímetro. Es gigante. Se puede visitar, pero como vamos a ir luego a ver una pirámide, visitaré la siguiente y así ya podré decir que he visitado por dentro también una pirámide egipcia. Y me parece increíble estar aquí, es una pasada ver todo esto, mirar las vistas que hay, que pensamos que están en medio del desierto, pero es que se ve perfectamente que lo rodea toda la ciudad. Y me voy por aquí que casi me va a atropellar un camello, que hay por aquí varias excursiones, pero es todo increíble. Quitando el calor, lo demás es indescriptible. Como muchos sabréis, las pirámides están construidas para albergar las tumbas de los faraones, y una de las figuras más importantes del mundo es esta que está aquí detrás de mí, que estoy emocionadísimo de verla en persona, que es la Esfinge, que tiene más de 1500 años, aparte de los que tienen las pirámides. Hay teorías que dicen que tienen esa edad, que son más de 5000 años, que ya es. Y según nos ha contado el guía, pues hay un estudio que dice que solo va a durar unos 500 años. Así que somos afortunados de visitar esto en persona y ha sido para mí un placer estar en todo este complejo. Y la siguiente visita es a una tienda donde realizan papiros, que son unas láminas que se realizan a partir de unas plantas acuáticas que son mundialmente conocidas aquí en Egipto y hacen unas verdaderas obras de arte. Se llama papiro y era muy sagrada para los faraones. Para hacer papel cortamos el tallo según el tamaño. Pequeñito, mediano, grande así. Y a pocos kilómetros del Cairo se encuentra Menfis, que es la primera capital del mundo, que data del año 1200 a.C., que es un museo al aire libre donde estamos viendo todas las piezas que han ido encontrando, y ahora os lo pongo en imágenes para que lo veáis.
A pocos kilómetros de Menfis se encuentra este lugar que se llama Saqqara, que es su necrópolis, donde se encuentra la pirámide más antigua del mundo, que es del año 3200 a.C. Toda esta zona está repleta de tumbas y hay vistas de muchísimas pirámides y no os lo he contado, pero esto forma parte del conjunto histórico monumental que es patrimonio de la humanidad. Así que imaginarla de años, que estoy aquí hablando de miles de años, como si nada. Y para despedirnos de las pirámides, pues hay que hacer una visita a una de ellas. No me podía ir sin entrar en una pirámide, y es la del rey Teti, que se encuentra en el complejo de Saqqara, en la zona más antigua de todo el Cairo. Y ya de noche, después de tanta actividad, pues toca despejarse y dar una vuelta por el centro de la ciudad, y vamos a ir de cena a un barco de lujo que hay en el río Nilo. Nuevo día por el Cairo y hoy toca visita al Museo Egipcio del Cairo, donde tiene casi 200.000 piezas de colección, que está llenísimo de cosas que van encontrando aquí en Egipto, donde se encuentra la máscara y todos los tesoros que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Pero en Tutankamón no se puede hacer fotos, así que os pondré una foto cuando toque para que veáis la máscara cómo es. Y ahora os voy a enseñar todo lo que vamos a ver. Lo curioso del viaje es que vamos con guía y todo el rato llevamos un policía detrás que nos hace la ruta y tienen que ir avisando y dando permiso de dónde vamos cada vez. Así que si venís a hacer ruta guiada, que iréis con policía escoltado todo momento. Siguiente visita al barrio copto, que es el barrio cristiano de Egipto, donde hay muchas mezquitas, muchas iglesias y monasterios, y donde vamos a dar un paseo que os voy a enseñar ahora todo. Y esto es del siglo VI antes de Cristo. Así que vamos a disfrutarlo. El río Copto, un lugar que tiene mucha historia. Copto quiere decir egipcio. Copto quiere decir egipcio. Viene del egipcio Egiptos.
La siguiente visita es a la mezquita de Alabastro, que se encuentra en la Ciudadela, que es un recinto amurallado del siglo VI a.C., donde se encuentra esta fantasía de mezquita que es gigante, es un estilo así como la mezquita azul de Turquía, y donde ahora vamos a descalzarnos para entrar a disfrutarla por dentro. Y después de disfrutar de la bellísima mezquita de Alabastro, pues hay un mirador que se ve toda la ciudad porque está en un sitio estratégico que, como veis a mis espaldas, se ve toda la ciudad, las mezquitas, el casco antiguo, el edificio más alto de todo África, que es un rascacielos que hay a lo lejos, y las conocidas pirámides de Giza, que están a kilómetros, pero aún así, con lo grandes que son, se pueden disfrutar. Y llega la hora de comer y como unos cuantos del grupo se desvinculan del guía, pues vamos a hacerle el donativo, que estamos muy agradecidos por la atención, así que si venís os recomendamos que vengáis con Ayman, que es un guía estupendo. Como un cliente más, pues no lo hice como guía, lo hice como amigo, de todo corazón ha sido un placer estar con vosotros. Como curiosidad contaros que donde pasamos en todos los hoteles, atracciones turísticas, etcétera, hay arcos de seguridad que los separan por sexo, incluso en el aeropuerto. Hay una cola para mujeres y otra para hombres. Y ya por el aeropuerto la aventura acaba aquí. Espero que os haya gustado este par de días visitando el Cairo, la capital de Egipto. Espero que estéis todos suscritos, le deis like si tenéis algo que comentar y ya nos vemos en la próxima aventura. Gracias.